Muchísimas gracias. Tengo el honor y el privilegio de presentar la conferencia magistral del doctor Leopoldo Santos Argumedo. Haré una muy breve semblanza de su trayectoria. Él es investigador titular 3E y actual jefe del Departamento de Biomedicina Molecular del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel 3. Tiene maestría y doctorado en especialidad en inmunología en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN. Realizó estudios postdoctorales en el Departamento de Inmunología del Instituto Nacional de Investigación Médica Mill Hill en Londres, Reino Unido, y en el Departamento de Inmunología del Instituto de Investigación de Entinux, Palo Alto, California, en Estados Unidos. Ha supervisado más de 29 tesis de doctorado, más de 44 tesis de maestría. Es autor de más de 130 artículos de revistas indexadas en el JCR, que suman más de 2.700 citas. Se ha desempeñado como presidente de la Sociedad Mexicana de Inmunología, de la Asociación Latinoamericana de Inmunología. Es miembro numerario de diversas asociaciones científicas, entre las que destacan la Sociedad Mexicana de Inmunología, la Academia Mexicana de Ciencias, la Academia Nacional de Medicina, Society for Leukocyte Biology, American Association for Advance of Science y American Association of Immunologists. Sin más, le cedo la palabra al doctor Santos. Gracias, doctor. Muchísimas gracias por esta presentación, Ikuri. Espero que se escuche bien. Vamos a compartir la presentación. Vamos a ver si no hay problema. Un segundo. Ahí ya se está compartiendo, sí. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Pues, en primer lugar, agradezco a Ikuri y a los organizadores de este evento la invitación para platicarles sobre la inmunidad en tiempos de COVID y sobre los aspectos que a mí en particular me han interesado en los últimos meses. Como mencionaba Ikuri, yo soy inmunólogo. Mi campo de investigación es justamente entender mecanismos de inmunidad y, por supuesto, aplicado al entendimiento de las enfermedades humanas. Y COVID, en ese sentido, pues, ha representado un reto enorme para la comunidad científica. Entonces, voy a tratar de dar una muy breve introducción en términos muy generales. Me pidieron una plática no muy técnica, voy a intentar de que no sea muy técnica. Y cualquier pregunta, pues, estoy abierto a tratar de responderlo. Entonces, vamos a poner el cursor. Empiezo con esta imagen que es un tanto chocante, si ustedes quieren. Representa a las vestimentas que utilizaban los médicos en la Edad Media en Europa, justamente para tratar enfermos de la plaga. La plaga se le llamaba cualquier enfermedad infecciosa. Las enfermedades infecciosas nos han acompañado, nos siguen acompañando y nos van a seguir acompañando durante toda nuestra vida. Siempre vamos a estar expuestos a gérmenes que van a tratar de causarnos algún daño, pero para eso contamos con el sistema inmunológico que nos previene, nos permite defendernos de estos gérmenes y nos permite, pues, llevar una vida sana, normal, en ese sentido. Entonces, vamos a ver si cambia la diapositiva. Entonces, en realidad la historia de la inmunología y la historia de las enfermedades infecciosas es muy antigua. La primera descripción que tenemos sobre una enfermedad infecciosa y lo que significa la inmunología fue dada por Tucídides, un historiador griego. Él no era inmunólogo, por supuesto, no era médico, sin embargo tenía una gran capacidad de observación y él describe justamente en estos escritos de las guerras del Peloponeso como una plaga que asolaba Atenas en el año 430 a.C. Tenía una alta mortalidad. Pero lo importante, lo que nos interesa en ese sentido, es que él describe que aquellas personas que habían sufrido estas enfermedades
todavía no existía el concepto de infección, todavía no existía el concepto de germen, etcétera, etcétera. Sin embargo, él observó que aquellas personas que habían sobrevivido a esta infección eran aquellos que tenían la posibilidad de cuidar a los enfermos y que no adquirían la enfermedad por una segunda ocasión, por una segunda vez. Esto es algo que en inmunología le llamamos memoria inmunológica. Nosotros generalmente, cuando enfermamos con alguna enfermedad infecciosa, normalmente desarrollamos una serie de mecanismos importantes para defendernos y si nuestro sistema inmunológico es suficientemente robusto, pues muy probablemente vamos a generar una memoria inmunológica. Entonces vamos a recordar esos encuentros y en muchas ocasiones esa enfermedad no se vuelve a presentar en el organismo o si se presenta, generalmente se presenta con una sintomatología con una gravedad mucho menor a la infección original. Entonces, esta memoria inmunológica es quizá el evento más importante, el evento clave, el evento biológico más importante que permite a los organismos precisamente desarrollar esta resistencia a las enfermedades infecciosas. Entonces, en realidad las enfermedades infecciosas, como decía yo, nos han acompañado durante toda nuestra historia. No solamente a nosotros, a cualquier organismo vivo. Y en ese sentido, ya que estamos conmemorando los 500 años de la caída de Tenochtitlan, justamente uno de los eventos, una de las razones quizás más importantes por las cuales la civilización Tenochca, los aztecas sucumbieron ante el poderío de los tlaxcaltecas y de los españoles, se debió precisamente a que los españoles no solamente trajeron acero, no solamente trajeron los caballos, no solamente trajeron la pólvora, sino quizá más importante, de acuerdo a algunos historiadores, trajeron gérmenes, trajeron microorganismos que no existían en el continente americano. Y estos gérmenes fueron causantes de un deterioro muy importante en la salud de los guerreros y de los gobernantes mexicas, por supuesto de la población en general. Esta es una imagen que representa, uno de los códices que representa justamente a las personas enfermas probablemente por sarampión, que sabemos que Cuitláhuac, por ejemplo, el gobernante mexica, sucumbe justamente por sarampión y buena parte de la población había estado enferma. Se calcula que alrededor de un 70 a un 90% de la población que vivía en el México Tenochtitlan murió no por las armas españolas, no por los guerreros tlaxcaltecas, sino murió precisamente como resultado de las enfermedades infecciosas. Entonces, las enfermedades infecciosas están ahí, están aquí, estamos constantemente en contacto con ellas y pues tenemos que aprender a convivir con estas enfermedades. El gran avance importante no solamente fue entender el origen infeccioso de muchas enfermedades causadas por gérmenes, sino se descubrió además que estas enfermedades se podían prevenir, se podía inducir un estado de profilaxia, y en esta imagen vemos una famosísima pintura de Jenner, Edward Jenner, quien está vacunando la vacuna de la viruela, que no es otra cosa más que un germen obtenido de los bovinos, de las vacas, que tenía la capacidad, la propiedad de proteger precisamente a estas personas de la viruela. La viruela fue una de las enfermedades más temidas en la antigüedad y gracias a las observaciones de Jenner se pudo generar en 1796 la primera vacuna, el primer procedimiento para Bueno, doctor, ¿está el micrófono cerrado, doctor Leopoldo? Sí, habría que abrir nuevamente el micrófono. Ahí. Sí, vamos, está abierto el micrófono. No sé si se cortó sí, se cortó un momentito. La presentación, voy a continuar. Entonces, me había quedado con Jenner. Les había dicho que Edward Jenner describió la primera vacuna, la primera intervención, justamente para prevenir una enfermedad infecciosa, en este caso la viruela,
Y a partir de las observaciones de Jenner, el doctor Balmis, Francisco Javier Balmis, organizó la primera expedición, que realmente fue una proeza, una epopeya para su tiempo, la primera expedición para traer la vacuna que recién había descrito Jenner apenas unos pocos años antes, para traer esa vacuna a las posesiones americanas. En este mapa vemos cuál fue la ruta que trazó Balmis junto con sus colaboradores Albani y otros colaboradores que trajeron la vacunación de la viruela a todo el continente americano. Esto permitió que más adelante, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud declarara oficialmente eliminada la viruela de la faz de la Tierra. Esa es la única enfermedad que se ha logrado erradicar completamente del planeta, y esto se consiguió precisamente con la vacunación. Entonces, yo podría decirles, por ejemplo, que la vacunación, junto con el agua potable, son las dos grandes intervenciones de salud pública que han modificado radicalmente el curso de la salud de los humanos, de la humanidad en general. El tener acceso a agua limpia, el tener acceso a vacunas, ha permitido justamente detener o hacer más lento el impacto que tienen las enfermedades infecciosas sobre la humanidad. Y esto pues lo estamos viviendo en estos momentos, todos estamos siendo testigos en estos momentos de lo que está ocurriendo precisamente con el COVID. Entonces, las vacunas tienen una larga historia, pero ¿qué son las vacunas? Las vacunas son gérmenes generalmente atenuados o inactivados, o ahora, más recientemente, productos de estos gérmenes que pueden ser, por ejemplo, proteínas, ácidos nucleicos, etcétera. Y lo que hacen estos productos es, una vez que son inoculados a un organismo receptor, a una persona, por ejemplo, van a informar a nuestro sistema inmunológico de la información de la cual están portando, ya sea una información sobre la estructura de proteínas, sobre estos ácidos nucleicos, son traducidos en el organismo, y van a alertarlo. ¿Para qué? Justamente para que se induzca ese estado de inmunidad. De esta manera, cuando nos enfrentemos más adelante al virus infeccioso o al germen infeccioso, tengamos un mecanismo, tengamos un escudo, un mecanismo de protección que nos previene. Uno de los mecanismos, no es el único, a veces ni siquiera es el más importante, pero es el más fácil de medir, es la producción de anticuerpos. Los anticuerpos nos indican que también está respondiendo nuestro sistema inmunológico precisamente al reto con las vacunas, al reto con estos gérmenes. Y les traigo esta diapositiva solamente para recordarles la importancia de las vacunas. Otra de las enfermedades que ha causado estragos en la humanidad por muchos milenios es precisamente la polio. Aquí tenemos una tablilla en la cual se muestra un jeroglífico donde aparece una persona, probablemente que padeció polio. Aquí tenemos una fotografía que afortunadamente ya no se ven estas imágenes, de niños sobrevivientes a la infección por polio, que eran comunes en los años 50 y 60, pero que gracias a la vacunación estas imágenes han prácticamente desaparecido. Esta es la casuística, por ejemplo, de la polio, como ha desaparecido prácticamente del planeta, y de hecho esta es una enfermedad en la que se pretende también su erradicación a través de la vacunación universal. En México, por ejemplo, los casos de polio son extraordinariamente raros, dado que se inició una campaña muy agresiva de vacunación a partir de los años 80, que ha tenido gran éxito. Otros ejemplos de vacunas que han tenido gran éxito en abatir enfermedades infecciosas es en el caso de la parotiditis, el sarampión, la rubiola, que son enfermedades causadas por virus y que precisamente, gracias al uso de vacunas, se ha logrado disminuir la mortalidad y la enfermedad de estos agentes infecciosos. De hecho, si ustedes leen periódicos, el año antepasado, hubo brotes de sarampión en Estados Unidos, en algunas comunidades de Estados Unidos, entre otras razones, quizá la más importante, es que existen grupos antivacunas en los Estados Unidos que han decidido no vacunar a sus hijos. Y enfermedades que estaban prácticamente erradicadas o prácticamente controladas han reaparecido nuevamente.
precisamente porque esas comunidades, esos niños, no están vacunados y por lo tanto son susceptibles a padecer estas enfermedades. ¿Cuál es la historia en México de las vacunas? Bueno, en realidad la primera vacuna que llegó a México, la primera vacuna experimental, la trajo el doctor Eduardo Lisiaga en 1887. Apenas 2 años después de la descripción de esta vacuna por el doctor Louis Pasteur en el Instituto Pasteur en Francia. Pasteur había desarrollado algo que todos aprendimos en la primaria, la famosa vacuna contra la rabia, y el doctor Lisiaga, en visita al Instituto Pasteur, trajo esa vacuna antirrábica a México que se empezó a aplicar en 1888, apenas 3 años después de la descripción, insisto, por Pasteur. Y no solo eso, el doctor Lisiaga fue un promotor muy importante de los institutos, de una serie de institutos que dieron lugar, en primer lugar, al Instituto Nacional de Higiene, que era nuestro centro productor de vacunas nacional. De hecho, todas las vacunas que se aplicaban en México se producían en el Instituto Nacional de Higiene, y que después fue reconvertido en una empresa paraestatal, Birmex, en 1999, y que desafortunadamente, desgraciadamente, dentro de todas estas políticas neoliberales, Birmex ha dejado de producir vacunas. En la actualidad importan la mayor parte, si no es que todas las vacunas que se aplican en México, haciéndonos dependientes, algo que no ocurría en los años 80 o antes de los años 80, haciéndonos dependientes de la provisión de vacunas en el país. Es un aspecto que yo siempre les recalco porque creo que dentro de las políticas públicas es una cosa que se debe rescatar, la producción nacional de vacunas. Es un asunto de seguridad nacional. Esa es solamente una imagen poco tierna de las juntas municipales de salubridad que organizaban campañas de vacunación desde principios del siglo XX, llevando vacunas a los sitios donde se necesitaban. Y hay muchas enfermedades que son controlables por vacunas. Aquí tengo 2 ejemplos. Uno es un grupo de enfermedades que de acuerdo a la OMS son prevenibles por vacunaciones. Pues para todas estas enfermedades infecciosas existen vacunas y estas vacunas están disponibles en la mayor parte de las poblaciones. Y esa es la cartilla nacional de vacunación, el esquema nacional de vacunación. Las vacunas que son aplicadas a la infancia de manera obligatoria, a todos los niños, y ustedes pueden ver que la mayor parte de estas vacunas están incluidas justamente dentro del esquema de vacunación o de enfermedades prevenibles por vacunación de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. También afortunadamente en México se han tenido por muchos años, una cobertura alta en la vacunación. Esta cobertura, esta gráfica empieza en el año 2000, pero en realidad la cobertura que se tenía hasta los años 90 era de más del 90% de la población vacunada. Desafortunadamente, nuevamente ha habido un descuido importante por parte de las autoridades de salud y dependiendo de los estados, aquí no aparece el estado de Jalisco, pero bueno, esta es la media nacional en color negro. Ustedes pueden ver que en algunos casos ha descendido hasta el 70% de la cobertura. Esto está dejando a 30% de la población sin acceso a esas vacunas que son necesarísimas. Después se han reiniciado esas campañas de vacunación, pero vemos otra vez una caída. Y esas caídas, desafortunadamente, como les mencionaba, se deben a que muchas veces no hay el dinero, no se tienen los recursos, o aún cuando se tengan los recursos, como dependemos de proveedores extranjeros, muchas veces no se tiene acceso a esos biológicos, a esas vacunas que son necesarísimas para proteger a nuestros niños y en general a nuestra población. De hecho, un aspecto que ha destapado en este momento la pandemia de SARS-CoV-2 es que precisamente mucho del dinero que se usaba para comprar esas vacunas se ha destinado para comprar la vacuna contra el SARS-CoV-2, lo cual es completamente entendible. Sin embargo, se ha descuidado la compra de vacunas que son esenciales para proteger a la niñez. Bueno, entrando en materia, voy a hablar muy rápidamente, muy brevemente de COVID. Creo que muchos de ustedes no necesitan ser expertos, con que lean los periódicos, con que sigan los noticieros, saben qué es el COVID. Ya hasta los niños tienen idea de esta infección, una enfermedad que surge por un coronavirus en la ciudad de Wuhan hace apenas año y medio y que tiene al mundo vuelto de cabeza.
El coronavirus en realidad es el SARS-CoV-2 es parte de una familia de coronavirus muy extensa. En realidad son varios cientos de coronavirus. Afortunadamente, muy pocos de ellos causan enfermedad en humanos. De hecho, solamente se reconocen 7 con capacidad de causar enfermedad en humanos. Muchos de los otros coronavirus causan enfermedades en otros animales. Y esta es una fotografía de la doctora Yunan Almeida. Esta doctora fue quien describió por primera vez, quien obtuvo por primera vez la fotografía, la microfotografía electrónica de un coronavirus, y precisamente a raíz de sus imágenes fue que este virus recibió este nombre, precisamente porque nos muestra esta imagen ya muy moderna de lo que es el coronavirus, que recuerda, según Yunan Almeida, un sol con la corona cubriéndolo alrededor. Digo, la imagen es hermosa, es realmente muy estética, pero pues, si uno entiende la enfermedad, pues, no puede coincidir que es muy bonita. ¿Qué son los coronavirus y particularmente qué es el SARS-CoV-2? Me voy a centrar específicamente en el SARS-CoV-2. En realidad es un virus muy sencillo. Este virus está constituido por básicamente 4 proteínas, 4 o 5 proteínas son importantes, por un ácido nucleico, aquí en color rojo. Estas hebras es un RNA de polaridad positiva que está protegido por la nucleoproteína, una proteína que protege justamente este RNA y que lo mantiene empaquetado dentro del virión. Y el virión es un virus envuelto que lleva una membrana plasmática. Generalmente esta membrana plasmática es una membrana de la célula hospedera en la cual el virus se replicó. Y aquí vemos prominentemente varias proteínas, y la más importante, la que nos vamos a referir la mayor parte del tiempo, son estas mazos de color anaranjado, también llamados espículas o espinas del virus, que es la proteína S. Esta proteína, buena parte de la atención de los vacunólogos, de los inmunólogos, de las salubristas, se ha enfocado en entender a esta proteína. ¿Y por qué esta proteína se vuelve tan importante? Bueno, porque justamente esta es la proteína que utiliza el virus para penetrar a la célula. Entonces el virus llega y es reconocido o se une a un receptor específico que es el receptor AC2. Este receptor AC2 permite que el virus se una, y una vez que AC2 reconoce a la proteína S, esta proteína S se despliega, como vamos a ver en una imagen un poquito más adelante, se despliega y expone dominios importantes que van a permitir la fusión de la membrana del virus, de la envoltura del virus, con la membrana plasmática. ¿Para qué? Justamente para desnudar al virus y para permitir que el material genético del virus, esta cadena de RNA positivo, se traduzca y se replique. Primero se traduzca en proteínas, proteínas no estructurales que van a ser importantes para la generación de nuevos virus, y luego para que se replique ese RNA a través de un RNA genómico para generar copias, muchas copias del virus. Entonces, tanto las proteínas que se están originando por la traducción del material genético como la replicación del RNA van a ser posteriormente empaquetadas por la célula, por la maquinaria celular, y van a salir con una membrana, decíamos, de parte de la célula, como virus maduros. Y esto es la célula que libera grandes cantidades de virus. De hecho, este proceso es muy eficiente y una sola partícula viral puede generar varios cientos de miles de partículas virales de una sola célula. Entonces, si entendemos la biología de este proceso, podemos entender cómo atacarlo, y justamente por eso buena parte de los esfuerzos se han orientado a tratar de bloquear esa interacción entre la proteína S y su receptor AC2. Y esta es una imagen, esta imagen me gusta mucho, es de un artículo reciente en el cual se expone, esto que vemos no es una caricatura, en realidad es un modelo a partir de imágenes de cristalografía de rayos X, en el cual se expone la proteína S. La proteína S en realidad es como una especie
origámide. Estos son tres, en realidad es un trímero, son tres proteínas, es un homotrímero, tres proteínas idénticas, pero que se encuentran empaquetadas en sí mismas, y cuando esta proteína del virus encuentra a una célula susceptible que tiene su receptor específico, el AC2, expone esta región que tenemos aquí coloreada en azul. Esta región es el dominio de la proteína S que va a permitir que se una con el dominio AC2. Pero ojo, esta es una estrategia muy inteligente del virus, puesto que esta región está oculta y solamente se expone cuando el virus encuentra AC2. Entonces se expone este dominio, y esos dominios, entonces ahora permiten la interacción directamente con el receptor, y este dominio, este pedacito de la proteína, esta región de la proteína, se le conoce como dominio RBD. Esto son las siglas de dominio de unión con el receptor. Entonces, una vez que esta proteína expone su dominio de unión con el receptor y se une a la proteína AC2, entonces se despliega completamente, se abre completamente y se expone, esta región se expone a la proteólisis. La proteína se rompe en dos fragmentos, se libera el fragmento S1 que ya no es útil, ya no interesa, y el dominio S2 en realidad expone estas regiones que tienen la posibilidad, la propiedad justamente de fusionarse con la membrana de la célula hospedera. Entonces, de esta manera, esta proteína, el dominio S2, es precisamente quien va a permitir la fusión de la membrana plasmática de la célula con la envoltura del virus. ¿Para qué? Para permitir, como veíamos en la diapositiva previa, para permitir que el material genético se libere dentro del citosol de la célula y este virus pueda replicarse. Insisto, la estrategia es muy brillante. En el caso de este coronavirus y de varios coronavirus utilizan una estrategia semejante, y al mantener oculto su dominio de unión con el receptor, pues esta proteína entonces no está tan expuesta al ataque de los anticuerpos. Entonces esto es quizá, insisto, un aspecto muy relevante. Y justamente los inmunólogos se han enfocado a entender este proceso, y todas las vacunas que tenemos ahorita en uso están dirigidas a generar inmunidad específicamente contra esta proteína y específicamente contra el dominio de RBD. Bueno, pero ¿qué es la inmunidad? ¿Cómo funciona la respuesta inmunológica? Bueno, no tenemos mucho tiempo para platicar sobre ella. Solamente les comentaré que la respuesta inmunológica, los inmunólogos la dividimos en dos etapas, en dos compartimentos, solamente con fines didácticos, para que nuestros cursos de inmunología no sean tan complicados. Hablamos de la inmunidad innata y de la inmunidad adaptativa. La inmunidad innata es la inmunidad que generamos, que ya está preformada, que ya está ahí lista para entrar en acción, y es el primer contacto que van a tener los gérmenes con elementos de los mecanismos de resistencia. Estos mecanismos de resistencia están formados por células o por productos de estas células, por diferentes sustancias solubles, que van a atacar a esos gérmenes dentro de los primeros segundos, o dentro de los primeros minutos, o dentro de las primeras horas, justamente para tratar de detener esta respuesta, esta infección, perdón. Si estos mecanismos de la inmunidad innata no son suficientes para detener la infección, si el virus, si la bacteria, si el patógeno, el parásito, tiene la posibilidad de evadir o de atacar por sí mismo también a esos mecanismos de la inmunidad innata, entonces se va a desencadenar un proceso que se conoce como de inmunidad adaptativa. Este proceso de inmunidad adaptativa es lento, es muy lento. Implica, entre otras cosas, la activación de los linfocitos, y de los linfocitos tenemos dos tipos particulares: las células T, los linfocitos T, y los linfocitos B. Las células B van a ser las responsables, después de un proceso de activación, para la producción de anticuerpos. Estas células producen anticuerpos, mientras que las células T, que también son muy importantes, particularmente en las infecciones virales, van a generar dos estirpes celulares, una de linfocitos T que colaboran, cooperadores les llamamos, porque ayudan a estas células a producir anticuerpos y ayudan a estas otras células a la función que ejercen. La función que ejercen estas células es la de matar células infectadas con virus. Estas células las conocemos como citotóxicas.
Estas llegan y matan cualquier célula infectada con virus. ¿Para qué? Para evitar que el virus se siga replicando. Pero claro, en el camino se llevan también a la célula. Entonces, la célula T cooperadora coopera con las citotóxicas, coopera con las B, para hacer que este fenómeno, este proceso sea mucho más eficiente. La respuesta es lenta, pero una vez que se origina, una vez que se genera, es mucho más eficiente que la inmunidad innata. Entonces, insisto, la mayor parte de las infecciones son controladas por la inmunidad innata, ni cuenta nos damos. Sin embargo, aquellas infecciones graves necesitan forzosamente echar a andar los mecanismos de la inmunidad adaptativa para generar una respuesta de protección. Entonces, cuando entra el virus, llega al epitelio pulmonar, llega a los alvéolos, aquí va a infectar a las células que tienen receptores AC2. Sabemos que estos receptores AC2 son abundantes, se expresan abundantemente en el epitelio respiratorio, también en el epitelio digestivo. De hecho, infecta por igual a los pulmones y al aparato digestivo. Sin embargo, pues en los pulmones causan estragos enormes porque van a activar los mecanismos de la inmunidad innata y de la inmunidad adaptativa más tarde y van a generar una inflamación. Y la inflamación, el problema es que no nos permite, al haber destrucción de los alvéolos, no nos va a permitir respirar. Entonces, una de las funciones más importantes que tienen estos mecanismos de la inmunidad es generar inflamación, pero una inflamación exagerada pues es perjudicial para los organismos. Entonces, tenemos que en una primera etapa, la severidad de la infección puede ser controlada eficientemente por los mecanismos de la inmunidad innata o la inmunidad adaptativa. La respuesta contra el virus se genera y esta respuesta puede o va acompañada por pocos síntomas o por ningún síntoma. Tenemos aquí a los individuos que son asintomáticos o aquellos individuos que cursan con una gripita, como decía López Gatell al inicio de la pandemia. Sin embargo, si la infección no es controlada, si nuestros mecanismos de inmunidad no son suficientemente buenos, o si tenemos comorbilidades, como en el caso de los individuos que padecen diabetes no controlada, o aquellas personas que tienen problemas de hipertensión, ahí tenemos problemas con la respuesta inmunológica, tenemos problemas de cómo funciona la respuesta inmunológica, entonces se genera una respuesta inflamatoria descontrolada que nos va a llevar a una enfermedad grave y que incluso nos puede llevar a la muerte. Entonces, esto lo hemos aprendido también en el transcurso de este año y medio, que la inmunidad en la mayor parte de la población va a ser una inmunidad que controla la infección, pero sin embargo, en cerca de casi 3,5 millones de funciones, esta respuesta inflamatoria no fue adecuada y conllevó a un daño del organismo. Entonces, en realidad, mucho del daño que vemos en los pacientes con COVID no es por el virus, sino es por una respuesta inflamatoria descontrolada, una inmunidad poco controlada. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hemos hecho en el laboratorio? Bueno, una de las primeras cosas que fue fundamental, que fue muy importante para enfrentar a la infección, fue justamente el desarrollar métodos diagnósticos. Entonces, los métodos diagnósticos se han centrado fundamentalmente en dos procedimientos. Uno es poner de manifiesto al material genético del virus por una técnica que se denomina RT-PCR. Esta PCR es una técnica que permite amplificar a través de una retrotranscriptasa reversa el material genético del virus. Si la prueba es positiva, indudablemente tenemos la infección, porque este material genético solamente lo podemos poner de manifiesto si el virus está presente. Y el otro, una vez que el organismo, una vez que la persona echó a andar su sistema inmunológico, podemos encontrar anticuerpos. Entonces nosotros podemos poner de manifiesto, mediante técnicas inmunoenzimáticas, la técnica de ELISA, que es la más empleada, la más fácil, podemos poner de manifiesto la presencia de anticuerpos para saber si una persona tuvo o no contacto con la infección. Esto, por supuesto, no nos dice si actualmente esta persona está infectada. Nos dice solamente que se tuvo contacto, cuántos anticuerpos produjo y cuál es la calidad de esos anticuerpos en un momento determinado. Entonces, ambas pruebas se complementan, una no reemplaza a la otra. Sin embargo, la prueba, el estándar de oro, es justamente la prueba de RT-PCR, porque esta sí nos pone de manifiesto al virus.
Sin embargo, todo esto tiene una temporalidad que les voy a platicar rápidamente. Una persona se infecta, podemos poner de manifiesto el genoma viral, vemos que el virus se replica y conforme hay más virus, habrá más material genético y la prueba de PCR será mucho más robusta, mucho más llamativa. En esta temporalidad, esos primeros días, después de que el virus se infectó y desarrollar la enfermedad, podemos ver enfermedad, podemos ver síntomas, o no necesariamente puede cursar con una infección asintomática, pero vamos a encontrar el virus. En este momento no encontramos anticuerpos. Generalmente, si la respuesta inmunológica logra controlar, ya sea la innata o junto con la adaptativa, logra controlar la infección, generalmente esta infección cae, los títulos de los virus se caen en aproximadamente 2 semanas, y entonces veremos que esta persona presentó una enfermedad muy leve, una enfermedad moderada. Sin embargo, si el sistema inmunológico no fue capaz de controlar esta infección y este virus se sigue replicando, pues podemos tener pacientes con una enfermedad severa o pacientes en estados críticos que entran a las unidades de terapia intensiva. Entonces vemos también que los anticuerpos en ese sentido nos sirven para poner de manifiesto, insisto, no necesariamente en la infección, pero vemos que esos anticuerpos tienden a incrementarse conforme la gravedad de la infección. Entonces, algunas personas, por ejemplo, me han dicho, me preguntan, bueno, es que yo me enfermé de COVID y casi no tengo anticuerpos. Pues lo que pasa es que no se necesitaron esos anticuerpos o no se necesitaron en cantidades muy grandes. En cambio, si ustedes analizan cualquier paciente de una unidad de cuidados intensivos, van a encontrar concentraciones de anticuerpos muy grandes. ¿Por qué? Porque es una medida desesperada del organismo, del sistema inmunológico, para tratar de controlar esta infección. El otro aspecto que quiero mencionarles en esta diapositiva es en las variantes. Ustedes seguramente si leen los noticieros, si leen los periódicos o ven los noticieros, habrán oído hablar de la variante Delta. La variante Delta en este momento domina más del 85% de los casos en México, en la población mexicana. Esta variante Delta es un virus que tiene mutaciones precisamente en la proteína S. Este virus ha resultado mucho más eficiente para replicarse. La carga viral, por supuesto, es mucho más alta comparada con la variante clásica, y por eso esta tercera ola que estamos viendo en este momento es mucho más grave, con muchos más casos, precisamente porque este virus es mucho mejor para replicarse. Afortunadamente, las vacunas que están disponibles en este momento, si bien no son totalmente eficientes con la variante Delta, sí han logrado disminuir la gravedad de la enfermedad. Si así son parcialmente protectores, impidiendo sobre todo que los pacientes lleguen a un estado crítico o que generen una enfermedad severa. Entonces, por lo tanto, es muy importante vacunarse y es muy importante cumplir con los esquemas de vacunación. Pero de esto les voy a hablar un poquito más adelante. Entonces, ¿cómo se hacen los diagnósticos? Decíamos, bueno, si nosotros vemos los síntomas y analizamos los síntomas, generalmente la técnica de PCR, RT-PCR, nos indica la presencia del virus y generalmente esta es positiva cuando hay síntomas. Sin embargo, en estas etapas no encontramos anticuerpos, en esas primeras etapas, sino es de forma más tardía. Ahora, de los anticuerpos existen varias clases de anticuerpos. Los anticuerpos de clase IgM, en color azul, y los anticuerpos de clase IgG. Los anticuerpos de clase IgM aparecen relativamente pronto en la infección. Los anticuerpos de clase IgG aparecen de forma más tardía. Desde el punto de vista de protección, son mucho mejores los anticuerpos de clase IgG. O sea, si ustedes generan una respuesta robusta, y lo que se pretende, por ejemplo, con las vacunas, es que la respuesta genere predominantemente anticuerpos de clase IgG, pero generalmente esta respuesta la vemos cuando el virus ya no está presente. Nos previene, esto nos está guardando la memoria precisamente para encuentros posteriores con el antígeno. Entonces, hemos utilizado en la clínica, para los estudios epidemiológicos, por ejemplo, el cociente entre la concentración de anticuerpos de clase IgM y IgG. Si la cantidad de anticuerpos de clase IgM es alta y la de IgG es baja, eso quiere decir que esta persona todavía está probablemente con presencia del virus. Si la concentración de anticuerpos de clase IgG es muy alta
y el cociente con IgM es muy bajo, muy probablemente esta persona ya resolvió la infección y ya no vamos a encontrar el virus. Entonces, por eso les decía yo que estas dos pruebas son complementarias, tanto la determinación del material genético viral como de la presencia de anticuerpos. Entonces, solamente para hacer algo de propaganda, y Curi me pidió que hiciera propaganda, entonces yo trabajo en el CIMBESTAB y este es mi grupo de trabajo, son mis estudiantes. Nosotros desarrollamos, como mucha gente, o sea, en realidad no hay mucha ciencia en esto, desarrollamos un método para diagnosticar COVID, para buscar anticuerpos, utilizando proteínas recombinantes del virus, particularmente la proteína es el dominio S1, el dominio RBD y la proteína de nucleocápsido. Pero esto mismo lo han hecho colegas de la UNAM, por ejemplo, colegas en el CIAT, por ejemplo, en Sonora, con mi amigo Jesús Hernández, o colegas en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Entonces, muchos sitios, porque son pruebas relativamente sencillas. Y pues ha sido nuestra manera de tratar de contribuir con a paliar la pandemia en el sentido de conocerlo mejor. Entonces, decíamos, hemos desarrollado una prueba de ELISA. Pretendíamos desarrollar pruebas rápidas, pero desafortunadamente CONACYT no ha sido muy amable con nosotros en estos últimos años. Pero eso les platico en otra ocasión. Y también iniciamos hace un año precisamente una colaboración con colegas de CIDESI, otra institución hermana, que están desarrollando ellos en conjunto con otros colegas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y con financiamiento del CONACYT, han desarrollado un prototipo de un lector, un mecanismo para buscar anticuerpos. Y el prototipo está en desarrollo, no se ha concluido el proyecto, por supuesto, después toma tiempo. Es un sistema ingenioso, pero no se los voy a describir para que inviten a mis amigos del CIDESI justamente a hablar de su desarrollo del canal. Y si entran a la página de CIDESI, ahí pusieron un video donde explican con mucho detalle de qué se trata este sensor. Y cómo se puede utilizar justamente para hacer diagnóstico. Básicamente lo que hace es buscar anticuerpos en el suero de los pacientes. Se recubre un sensor con las proteínas recombinantes que nosotros hemos producido, se agrega el suero del paciente y si hay reacción antígeno-anticuerpo se genera una señal. Pero insisto, ya no hay tiempo para platicar de ello, pero valdría la pena, si les interesa, que lo busquen. Bueno. Por último, quiero hablar de las vacunas, rápidamente de las vacunas, porque creo que es algo que nos compete, nos interesa a todos. Esta es una imagen artística de un coronavirus que está siendo neutralizado precisamente por los anticuerpos. Los anticuerpos llegan y decoran la superficie del virus para impedir que este virus llegue a una célula susceptible y la infecte. Entonces, yo les decía que todos los desarrollos se han dirigido precisamente a generar anticuerpos contra el virus. Entonces, por ejemplo, tenemos que los anticuerpos más eficientes, los anticuerpos que neutralizan con mayor eficiencia el virus, son los anticuerpos que están dirigidos contra este dominio RBD, que decíamos está oculto y solamente se expone cuando la célula va a entrar en contacto con su receptor. Entonces, los anticuerpos contra el dominio de unión neutralizan al virus. También anticuerpos dirigidos contra la región N-terminal de la proteína S se ha visto que pueden neutralizar, mientras que anticuerpos contra el dominio S2 son menos eficientes neutralizando. ¿Por qué? Porque estos anticuerpos ya no impiden la interacción de la proteína S con la célula. Entonces, por eso, el que se generen anticuerpos no necesariamente significa protección. Si nosotros queremos evaluar directamente protección, tenemos que evaluar específicamente los anticuerpos dirigidos contra el sitio de unión de la proteína S con el receptor AC2. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que se han empleado? Bueno, hay varias. Una de ellas, quizá de las primeras que se originaron, fue precisamente el introducir material genético del coronavirus, una fracción del material genético del coronavirus, a un virus modificado, un adenovirus modificado, que va a llevar esta información genética del coronavirus para infectar a la célula.
Pero lo importante es que este virus, este adenovirus, es un virus que causa gripe, en el caso de los humanos o de otros animales. Este virus ha sido modificado para que no pueda replicarse. Entonces, el virus lleva la información genética del coronavirus, infecta las células, y una vez que está dentro de las células, despliega este material genético, se hacen copias de la proteína, pero el virus ya no puede replicarse. Este virus no se replica y por lo tanto lo único que va a hacer es llevar este material genético para que la célula ahora produzca la proteína de interés. Y en este caso la proteína de interés no es otra más que la proteína S, la proteína de Spike. Esta célula entonces va a producir estas proteínas. Estas proteínas son reconocidas por el sistema inmunológico, por los anticuerpos, y se van a generar anticuerpos que van a reconocer a la proteína y por supuesto van a neutralizar su función. Dentro de esa estrategia tenemos a la vacuna de Sputnik 5, la vacuna de AstraZeneca y la vacuna de Janssen o Johnson & Johnson. Las diferencias fundamentales son el tipo de adenovirus que están utilizando. En el caso de la vacuna de AstraZeneca, utiliza un virus de chimpancé, el AD5, pero la mecánica es exactamente la misma. Es un virus que es incapaz de replicarse, pero que lleva portando, aquí tenemos el color rojo, información genética para la proteína S, solamente para la proteína S del coronavirus. Entonces, ni esta persona que recibe esta vacuna ni se enferma de coronavirus, porque no está recibiendo el coronavirus, sino solamente un pedacito de esta información, ni tampoco puede replicar al virus del chango. La vacuna de AstraZeneca tiene el mismo principio que la vacuna de la CanSino. La vacuna generada por CanSino tiene básicamente el mismo principio. El otro adenovirus que se utiliza es un adenovirus humano, el adenovirus 26. Este igual es un adenovirus modificado que porta esta información genética. ¿Para qué? Para que este organismo produzca anticuerpos contra la proteína S. Y finalmente la vacuna Sputnik utiliza una combinación de ambas. En una primera dosis utiliza la AD26, como en el caso de Janssen, y en una segunda dosis utiliza el AD5, como en el caso de Astra, para generar una respuesta robusta. De acuerdo a la información genética, la información de la literatura, las tres vacunas son muy eficientes, son igualmente eficientes. Ahí se pelean por cuestiones comerciales Astra y Sputnik. Ambas son de 2 dosis, lo cual genera mejor protección. Los rusos obviamente defienden a su vacuna, pero cualquiera de ellas es eficiente. Entonces, esa es en esencia estas vacunas. La otra vacuna que también está en uso en México son las vacunas de RNA. Entonces, en este caso lo que se hizo es una estrategia muy novedosa que nunca se había usado más que de forma experimental. Es una estrategia que desarrolló Pfizer y también Moderna. Básicamente la estrategia es la misma. Lo que se hizo fue obtener un pedacito del material genético del RNA mensajero, del virus, del coronavirus, pero es el RNA mensajero pelón. No es todo el RNA mensajero, es solamente un pedazo, aquel que codifica para la proteína S. Y este material genético además se modificó, se sustituyen bases, primero para hacerlo más estable y segundo para impedir que el sistema inmunológico destruya o los sistemas de resistencia de la célula destruyan este material genético. Como es un material muy lábil, este material lábil se envuelve en una capa de lípidos y de polímeros. ¿Para qué? Justamente para protegerlo. Entonces lo que hace es, se forman estas vesículas, estas pequeñas vesículas que llevan el material que se inyecta a los organismos. Estas vesículas se fusionan con las células humanas, se desnuda el RNA mensajero que empieza a generar a traducirse en muchas copias de proteína. Estas proteínas son reconocidas por el sistema inmunológico y se van a generar anticuerpos. Entonces, ese es el principio que utilizan, decíamos, tanto la vacuna de Pfizer como la vacuna de Moderna. Esta es una lista desactualizada de las vacunas que se emplean en México, es de la página oficial del Gobierno de México, donde tenemos a la vacuna de Pfizer, AstraZeneca,
el Gamelaya, que es la Sputnik 5, Sinovac. Sinovac es la única vacuna en uso en este momento que utiliza directamente el virus. Aquí sí utiliza completamente el virus, el virus SARS-CoV-2, pero este está inactivado, es incapaz de replicarse. Y las vacunas como la CanSino, que decíamos tiene el mismo principio que la de AstraZeneca, y una más reciente de CanSino, que básicamente es lo mismo que la vacuna de Sinovac, que utiliza virus inactivado, y finalmente la de Janssen. Les digo que está desactualizada porque justamente hace unos días, hace 2 o 3 días, la COFEPRIS acaba de autorizar el uso de la vacuna de Moderna, porque México va a recibir 1,5 millones de dosis de la vacuna de Moderna, pero el principio es este. Es justamente el mismo que utiliza Pfizer. Sin embargo, estos no son las únicas vacunas que se pueden emplear. De hecho, si ustedes entran a la página de la Organización Mundial de la Salud, se van a encontrar más de 200 desarrollos de vacunas, utilizando diferentes estrategias, no solamente las que les acabo de mostrar, sino estrategias muy variadas para producir vacunas utilizando otros vectores, utilizando proteínas recombinantes, etcétera. Entonces, la posibilidad y la variedad enorme de vacunas que se puede generar es bastante grande, y muy probablemente muchas de ellas van a llegar al mercado más adelante porque pues, se van a seguir necesitando las vacunas, particularmente si siguen apareciendo variantes, pues vamos a necesitar refuerzos justamente para poder controlar la infección. Por último, nada más quiero mencionarles que el desarrollo de vacunas en realidad es un proceso muy largo, extraordinariamente largo. Generalmente se tardan muchísimos años en desarrollar una vacuna, pero que desafortunadamente o afortunadamente, bueno, en este caso desafortunadamente, esto se ha podido acelerar en el caso de la COVID precisamente por la emergencia. Ustedes saben que todas estas vacunas se han autorizado justamente a partir de la emergencia sanitaria. Eso quiere decir que no están autorizadas después de que acabe esta emergencia, salvo la de Pfizer, que acaba de conseguir apenas antier la autorización de FDA. Pero para que se den una idea, la vacuna contra el SIDA, contra el HIV, contra el virus de HIV, lleva más de 40 años desarrollándose y todavía no tenemos una vacuna oficial. Por ahí hay alguna promesa ya de un biológico eficiente, pero pues, las vacunas en general se tardan muchísimo tiempo en generarse. Pero con esto que hemos aprendido con el COVID, creo que es muy importante tener en mente que este aprendizaje va a tener impacto sobre la generación de nuevas vacunas. Y el otro aspecto que quería mencionarles es el de la infodemia. Hay una gran cantidad de información falsa en las redes, en los periódicos, con las charlas de los amigos. Entonces es muy importante saber distinguir, poder distinguir con precisión la información relevante de la información falsa. Y para eso, pues lo mejor es acudir justamente a los especialistas, a las revistas científicas, a los foros que organiza, por ejemplo, la Academia Mexicana de Ciencias, la Academia Nacional de Medicina, el CINVESTAB, la UNAM, etcétera. Y no dejarse influenciar por opiniones muchas veces sin ningún fundamento. Y esto se los comento justamente porque se habla del riesgo que puede generar una vacuna. No hay vacuna sin riesgo. Todas las vacunas, absolutamente todas, pueden generar un riesgo. Sin embargo, ustedes, solamente como un ejemplo, la trombosis que puede provocar la vacuna, AstraZeneca, por ejemplo, Johnson & Johnson o Pfizer, compárenla ustedes con la posibilidad de sufrir esa trombosis profunda por padecer el coronavirus. Ustedes me dirán si deciden no vacunarse, como ha ocurrido con algunas personas en Estados Unidos, o si deciden vacunarse, aún sabiendo que existe este riesgo. Ese riesgo es, insisto, mínimo, como lo representa cualquier vacuna, no solamente la del COVID, cualquier vacuna que se aplique. Entonces, es importante, pues, tener la información, saber que las vacunas, esto es información de la OMS, las vacunas no están exentas de riesgo, que ocasionalmente, muy ocasionalmente pueden producir efectos adversos, pero es muy importante que tengamos confianza en estas vacunas porque justamente esa es la clave para el éxito para poder controlar la pandemia. No hay otra manera, no hay otra forma, de momento no tenemos otra manera.
Y el último mensaje que quiero comentarles es que la vacuna, ninguna de las que existe hasta ahorita, ha demostrado que es capaz de impedir la transmisión del virus. Esto es, los vacunados tenemos una inmunidad y esa inmunidad nos protege de una infección grave, nos protege de caer en una unidad de cuidados intensivos o de caer en una hospitalización. Pero no impide que nos sigamos infectando, que sigamos replicando el virus, que sigamos contagiando a las personas. Entonces, a pesar de que estamos vacunados, tenemos que seguir manteniendo la sana distancia, el uso correcto del cubrebocas y seguir teniendo todos los cuidados mientras no se alcance un porcentaje importante de vacunación en toda la población. Ustedes pueden ver en las noticias que Israel, un país que había conseguido una vacunación de prácticamente toda su población, están regresando al uso de cubrebocas, igual que en Estados Unidos, que ya habían liberado el uso de cubrebocas, están regresando a las medidas de contención de la infección, precisamente porque ninguna de las vacunas impide la transmisión del virus. Entonces, esto hay que tenerlo en mente, hay que ser muy conscientes de ello y seguir cuidándonos. Con eso termino mi plática. Muchísimas gracias por su atención y quedo atento a sus dudas, a sus preguntas. Muchísimas gracias por esta conferencia magistral. Hay varias preguntas, las voy a leer conforme fueron escritas. Pregunta Sara Herrera. Como buen inmunólogo y en cuestión de seguridad, ¿qué puede comentarnos de las vacunas con base vírica, como las que contienen adenovirus como vehículo o cassette? Pues creo que ya las comenté, son vacunas muy seguras. Han demostrado que son vacunas muy seguras y desgraciadamente había un desarrollo mexicano con adenovirus que diseñó la doctora Laura Palomares, que es ahora directora del Instituto de Biotecnología de la UNAM, que desafortunadamente por falta de recursos, por falta de apoyo del CONACYT, no pudo desarrollarse más allá del laboratorio. Pero en realidad esta tecnología de utilizar adenovirus como portadores no es nueva, se viene usando ya para otras enfermedades, para otros organismos, y ha resultado ser bastante segura. Sí, y Liana Barrera pregunta, ¿actualmente existen pruebas para verificar si la vacuna aplicada, es una pregunta, ¿actualmente existen pruebas para verificar si la vacuna aplicada sí desarrolló la respuesta esperada? Claro, el ELISA, buscar anticuerpos. Y idealmente, es algo que no es sencillo de hacer, y sobre todo porque es costoso, es buscar anticuerpos neutralizantes. El problema es que no tenemos instalaciones en México para trabajar con el virus. Este virus requiere laboratorios BCL3. Entonces, lo que se ha hecho es hacer unos ensayos postizos para buscar la presencia de anticuerpos neutralizantes. Existen ya kits comerciales. Ya se pueden obtener algunos kits comerciales con proteínas recombinantes que no usan el virus. Utilizan a la molécula, la proteína C2, utilizan a la proteína S. Entonces, si hay reacción, si hay interacción de la S con AC2, y a esto le ponemos un suero de un paciente y se neutraliza esta interacción, pues podemos decir con cierta seguridad, con mucha seguridad, que hay la presencia de anticuerpos neutralizantes. Pero por lo pronto, buscar anticuerpos. Los títulos de anticuerpos, si bien no nos dicen que todos los anticuerpos son protectores, sí nos dicen si la persona desarrolló una respuesta robusta o no. Y esto lo hacemos, por ejemplo, lo hacemos en mi laboratorio, lo hace Jesús Hernández en el CIAD, lo hacen mis colegas en biomédicas, en la UNAM, lo hacen en el Poli. E incluso hay muchos kits comerciales que se pueden emplear para buscar, si uno tiene esa preocupación, para buscar qué tan robusta es su respuesta. Sí, aquí le preguntaría a Jesús Fuentes cuánto tiempo disponemos. Hay muchas más preguntas. Alba Vallejo pregunta, ¿qué se requeriría para obtener una vacuna para SARS-CoV-2 o influenza capaz de no requerir varias dosis para tener una memoria inmunológica a largo plazo capaz de poder erradicar la enfermedad? Bueno, erradicar la enfermedad es muy difícil porque solamente se pueden erradicar enfermedades en el caso de que no existan huéspedes reservorios. Hay que recordar que esta es una zoonosis que nos llegó de los murciélagos.
Y sería una tontería, por ejemplo, acabar con los murciélagos para acabar con la infección. Además, ya está establecida en los humanos. Entonces, lo más adecuado es no invadir los hábitats de los murciélagos, no tener contacto con especies silvestres, no invadir sus hábitats. De ahí vienen todas las enfermedades, bueno, buena parte de las enfermedades, y de ahí nos van a llegar las nuevas enfermedades. Ya se tienen vislumbradas varias posibles pandemias por virus si seguimos depredando el medio ambiente como lo estamos haciendo. Ahora, vacunas, o sea, eso para hablar de la erradicación, no podemos erradicarlo, pero vacunas de una sola dosis, por ejemplo, la de Johnson & Johnson, la de Janssen es de una sola dosis, la de CanSino es una sola dosis. Sin embargo, nuevamente lo que hemos aprendido es que la inmunidad que se genera no es tan robusta y nosotros mismos tenemos en el laboratorio datos que muestran que la vacuna de CanSino no es la más robusta comparada, por ejemplo, con Pfizer o con Astra. Entonces es preferible tener 2 dosis, 2 piquetes, por Dios, no implica nada. Por supuesto, desde el punto de vista logístico, pues es mucho más fácil ir a las poblaciones a aplicar una sola dosis porque uno no sabe si la gente va a regresar o no. Lo que hay que hacer es hacer consciente a las personas que completen su esquema de vacunación. Sí, Alba también pregunta, la relación de IgM e IgG, ¿cuánto varía ya cuando se tiene la vacuna y se infecta? Bueno, IgM generalmente desaparece rápido. Este anticuerpo tiene una vida media de 5 días aproximadamente, mientras que la IgG tiene una vida media de 21 días. Entonces, pero además se sigue produciendo anticuerpo mientras haya células plasmáticas. Lo que se ha demostrado hasta ahora, de acuerdo a estudios de laboratorio, es que la inmunidad aparentemente inducida por vacunas, pero ojo, hay que estar prevenido porque esto también puede ser una estrategia comercial. Nos han dicho que dura 6 meses. Entonces, Pfizer está desde hace varias semanas, ya casi un mes, insistiendo que vamos a necesitar una tercera dosis. Entonces, pues posiblemente sí la necesitemos, pero no hay que perder de vista que Pfizer está haciendo una gran cantidad de dinero con su vacuna. Sí. Ok, Evaristo Ursúa pregunta, ¿existen factores genéticos identificados asociados a la reacción inmune al SARS-CoV-2? Definitivamente, hay varias moléculas que se han identificado como causantes de mayor susceptibilidad a esta infección y a cualquier otra infección. De hecho, en mi laboratorio estudiamos desde hace como 15 años una serie de enfermedades genéticas que se llaman inmunodeficiencias primarias, en las cuales algunos de los componentes del sistema inmunológico no funcionan adecuadamente y por lo tanto somos más susceptibles a sufrir infecciones de diversos tipos. De las que se han descrito recientemente, acabo de leer hace un par de semanas un artículo donde muestran que polimorfismos en una molécula que se llama TLR7 incrementan la susceptibilidad de los humanos, particularmente de los varones, a la infección por SARS-CoV-2. Y esto, según ese artículo, demostraría el por qué la infección ha resultado más grave en hombres que en mujeres. Bien, Luis Olvera, excelente presentación, doctor. ¿Qué opina sobre las personas que no quieren vacunarse? Bueno, tengo una opinión que no puedo decir. Okay. Pero gracias por la felicitación. No, en realidad, creo que aquí hay una responsabilidad social. Digo, varias sociedades han impuesto de forma obligatoria la vacunación, porque no es solamente protegerlos a ellos. El problema es que una persona no vacunada es una persona que anda dispersando el virus. Si esas personas que no se quieren vacunar se quedaran encerrados en su casa, bajo 4 paredes y nunca salieran, pues bueno, es su decisión. Pero sí, eventualmente van a salir al supermercado, eventualmente van a salir a pasear y van a contagiar a otras personas. Hay que tomar en cuenta, además, en este momento que no tenemos, o sea, buena parte de la población todavía no ha sido vacunada. México no ha alcanzado ni siquiera el 50% de las personas con el esquema completo de vacunación. Entonces, hay una responsabilidad social que debemos asumir. Sí, Andrea Ochoa,
Muy buen día, doctor. Muchas gracias por su presentación. En un artículo leí que las vacunas basadas en el RNA mensajero eran más capaces de generar una respuesta en células T más eficiente que las de adenovirus. ¿Por qué es esto? No, no hay diferencia en realidad. Generan, de hecho, son muy buenas generadoras de anticuerpos también. En nuestras manos y en lo que está publicado, las respuestas de anticuerpos son muy, muy robustas. Y ambas son igualmente robustas. Claro, medimos, generalmente hablamos de anticuerpos porque son mucho más fáciles y es mucho más barato medir la inmunidad humoral o los anticuerpos. Medir la inmunidad celular es mucho más caro, es mucho más complicado técnicamente, que se puede hacer, nosotros lo hacemos, pero en general, vamos, no podría dar un número, un valor de comparación, pero lo que sí puedo decir es que cuando menos AstraZeneca y Pfizer, o sea, los dos extremos de dos vacunas con tecnología distinta, generan muy buena inmunidad, tanto celular como humoral. Bien, la siguiente comentario es de Luis Mujica. Gracias por su presentación. Si te vacunaste con CanSino, ¿te puedes vacunar con Pfizer o Moderna? ¿Existe algún riesgo? Sí, existen muchos riesgos. Y la recomendación es no, a menos de que haya una indicación clara por parte de las autoridades sanitarias. O sea, la mezcla de vacunas no es recomendable en este momento, salvo, ojo, salvo la mezcla de Astra, si recibieron una dosis de Astra o recibieron el esquema completo de Astra y se vacunan con Pfizer, ahí sí hay datos publicados en la literatura desde el año pasado en que esta combinación es factible, es segura y induce una respuesta mucho más robusta, mucho más eficiente que por cualquiera de las dos vacunas solas. Lo otro es especulación, o sea, yo diría, no asumamos riesgos, o sea, no juguemos con la salud. Esperemos a que haya información. Muy probablemente, con información disponible, yo diría que se va a poder hacer mezclas de vacunas, o sea, esquemas mezclados de vacunas. Pero por lo pronto yo no quisiera hacer conejillo de indias. Ok. Bien, Elia Reza pregunta, bueno, comenta, excelente presentación, doctor, muchas gracias por la información. Quiero preguntarle, de acuerdo a lo que nos expuso, ¿considera usted que el antígeno clave que es oculto, el dominio de unión al receptor, es el que menos podría tener variaciones y que permitiría obtener anticuerpos con el efecto protector contra todas las variantes? No, desafortunadamente lo que hemos aprendido es que es también igualmente variable. De hecho, una de las explicaciones que se le da a la mayor contagiosidad y la capacidad incrementada de infección por la variante Delta, que es, insisto, la que está en estos momentos haciendo estragos en la población mexicana, es porque justamente, aparentemente, el RBD tiene mayor afinidad, se une mejor al AC2 por esas mutaciones. Sin embargo, sí hay, si a alguien le interesa específicamente el tema, sí hay esfuerzos en este momento por tratar de conseguir vacunas universales. No solamente contra por ejemplo, contra la influenza, que también es otro problema enorme. Ahorita nos hemos olvidado de la influenza, pero hace apenas unos años, en 2009, se acordaban de la pandemia de influenza, que afortunadamente no nos fue tan mal. Entonces, estas vacunas necesitan estrategias, otro tipo de estrategias para generar vacunas universales ante estos cambios. Y si es factible, ya hay datos que demuestran que se puede hacer, pero pues, hay que esperar. Ok. Yair menciona, buenos días, en su percepción, ¿cuál es la vacuna más eficiente? La que nos toque. Ok. Eristeo, estimado doctor Leopoldo, muchas gracias. Juan Gallardo, excelente presentación. Efraín Obregón, muy interesante, muchas gracias. Juan Gallardo, excelente, felicidades, doctor Leopoldo. Antonia Gutiérrez, excelente presentación, muy clara la información. Eristeo pregunta, ¿qué tratamientos alternativos existen basados en el grupo de personas que no desean vacunarse? Ninguno. Okay. O sea, más bien agua de tlacote, decía, ¿no? Agua bendita. No hay ningún tratamiento alternativo. Hay que vacunarse.
Ok. Volvemos a lo mismo, no juguemos con la salud. Sí, se están buscando, los farmacéuticos, las compañías farmacéuticas están buscando drogas, por supuesto, medicamentos que puedan interferir con la replicación del virus. Sería ideal y seguramente van a llegar, pero hasta el momento, si seguimos los periódicos, pues hemos escuchado de la ivermectina, hemos escuchado de la cloroquina, que no son más que fraudes. Han resultado ser fraudulentos. Y uno que ha demostrado alguna capacidad, pero no es muy eficiente y además es extraordinariamente caro, es el remdesivir. Pero la ivermectina y la cloroquina, aguas, no sirven. Y como eso, pues muchos otros productos milagros que se anuncian en los medios. Entonces no hay que jugar con la salud, porque nos puede costar la vida. Ok, Yesenia Núñez, excelente presentación, doctor Leopoldo. El doctor Lugo, excelente presentación, doctor Leopoldo. ¿Qué opina del regreso a clases por parte de menores de 12 años y qué se espera de ese evento? Pues lo que se espera seguramente va a ser un repunte de las infecciones. O sea, es un problema del cual muy probablemente las autoridades de salud están conscientes y se la están jugando. O sea, se la están jugando con todos nosotros. Por un lado, yo entiendo, y justamente esta mañana venía escuchando en una entrevista en Radio Universidad, en Radio UNAM, a un par de especialistas hablar sobre el regreso a clases. Es necesario que los niños regresen a clases, es fundamental. Pero ese no es el problema. El problema es la movilidad que genera. O sea, los niños no llegan solos a la escuela. Y particularmente en ciudades como Guadalajara o como Ciudad de México, donde hay que transportarse distancias en las cuales uno tiene que subirse a un transporte público que no se puede guardar la sana distancia, pues ahí vienen los contagios. O sea, el problema no es que los niños regresen a las clases, el problema es la movilidad que todo esto va a generar y sobre todo cuando una parte muy importante de la población no está vacunada. Ok. Hay muchas más preguntas. Está aquí ya Jesús Fuentes. No sé, Jesús, creo que ya se nos terminó el tiempo, ¿verdad? Sí, ya estamos un poco excedidos de tiempo, pero la verdad es que ha sido una conferencia muy amena que has levantado bastantes dudas y preguntas entre la comunidad que nos sigue. Creo que ya solo faltaba una pregunta más, si no estoy mal. No, creo que faltan con más de 10. Entonces creo que no estoy viendo todas las preguntas aquí en el chat, pero lo que podemos hacer es recopilarlas y luego hacérselas llegar a las personas, al doctor Leopoldo para que dé respuesta y les damos esa información. ¿Les parece? Ok, entonces las preguntas que siguen se las hago llegar por correo electrónico. Muchísimas gracias, doctor, por la presentación. No, muchas gracias por la invitación y espero que la próxima sea presencial. Ojalá. Me encantaría ir a Guadalajara. Lo esperamos en Guadalajara. Ándale, pues. Ok, hasta luego, gracias. Un abrazo, Ikuri, muchas gracias. Hasta luego, que estés bien. Muchas gracias, doctor Leopoldo. Doctor Muchas gracias. Ikuri, muchas gracias por la moderación de esta conferencia. Muchas gracias a todos.